Algunos dicen, ya tuve suficiente, no quiero seguir con esto. Entonces eligen a personas diferentes, los llamados populistas. Eso incluye en Estados Unidos a Trump, en Francia a Marine Le Pen y en Alemania a la AfD. Cuando uno dice, quiero que eso cambie, pero en la política establecida la voluntad de cambio es baja, y luego hay cárteles. Luego los llamados partidos democráticos, ni siquiera sé por qué usurpan ese término, pero se llaman a sí mismos democráticos y llaman a los demás no democráticos y levantan muros de contención. Y luego tenemos partidos que obtienen más del 20% de los votos como la AfD y de repente todos ellos se supone que no son democráticos. Entonces, ¿los votantes también son de alguna manera antidemocráticos? Si seguimos con la palabra clave muro de contención, al final hay un cartel del establishment que excluye a los demás. Donald Trump ciertamente no es perfecto, pero tal vez deberíamos preguntarnos menos por qué él es así y más por qué el sistema antes funcionaba tan mal que de repente él parecía la única opción. Mi nombre es Simo Asawi, soy el fundador de Meet Your Mentor y vamos a empezar. Profesor Mayer, ¿Donald Trump es realmente la aplanadora de la que todos hablan o simplemente es el primero que dice que el sistema ya estaba en peligro de colapsar? Es una buena pregunta. Sí, por supuesto, él es un disruptor máximo porque llama a las cosas por su nombre. Ya lo he comparado antes con el dios romano Jano. Dos caras, una mira hacia atrás y ahí simplemente descubre problemas no resueltos y los señala sin piedad. La otra cara mira hacia adelante y ahí es un poco confuso. Realmente no tiene un concepto convincente y cambia de opinión constantemente. En ese sentido es una figura muy ambivalente. Creo que si uno espera a que termine su mandato, hay dos posibilidades muy diferentes de cómo pasará a la historia. Podría pasar a la historia como un presidente que realmente cambió cosas donde los cambios eran necesarios. O podría pasar a la historia como presidente que inició cosas, que impulsó cambios, pero que al final fracasó. Todo eso sigue siendo muy incierto y hay que estar atentos a cómo continúa la historia de Donald Trump. Excelentes aportes y muy buena introducción para la siguiente pregunta. Para muchos, Donald Trump parece loco. Habla de aranceles, recortes de deuda y un dólar débil. ¿Es más bien el plan de un hombre que ha entendido el juego? Porque en muchos medios alemanes también lo ven muy errático e impulsivo. Biden dijo hace poco que Donald Trump es alguien que primero dispara y luego apunta. Bueno, yo siempre pienso así. Alguien que logró llegar a la presidencia debe tener realmente una estrategia sostenible en algún lugar y saber que sus impulsos en este momento pueden parecer erráticos hacia afuera, pero por dentro tal vez tengan cierto cálculo. Así que lo describiría de esta manera. Donald Trump es locura con método. ¿Cuál es el método detrás de eso? Él desarrolló un modelo de negocio político que está hecho a la medida de los perdedores estadounidenses de la globalización. Porque de eso es exactamente de lo que hablo con el profesor Mayer. En el marco de la globalización, y eso en realidad comenzó en los años 90 con la apertura de China y también de la India. En el transcurso de la globalización, muchos empleos desaparecieron de Estados Unidos. Se fueron principalmente a Asia, también a otros lugares, pero ya no estaban. Estados Unidos también obtuvo grandes beneficios de la globalización. Estados Unidos experimentó una enorme financiarización y un gran avance tecnológico en el marco de la globalización. Digamos que se especializaron, por así decirlo, en productos financieros y alta tecnología, mientras que los demás, especialmente China, si lo observas, China experimentó una enorme industrialización. Eso es comparable con lo que sucedió en el siglo XIX en Gran Bretaña. Y ambos, China y Estados Unidos, formaron una simbiosis. China se industrializó y exportó el excedente de producción que siempre surge en un proceso así a Estados Unidos. El problema de la sobreproducción en el contexto de la rápida industrialización ya lo descubrió Karl Marx. En el primer tomo de El Capital hay un capítulo sobre la acumulación originaria del capital. Explica cómo la mecanización agrícola provoca migración.
La gente entonces llega a las fábricas industriales, hay muchísimas personas que llegan ahí, la productividad en la forma de producción industrial es mucho, mucho mayor que en las antiguas manufacturas. Se produce un enorme impulso en la producción, el consumo es bajo porque los salarios no suben, ya que sigue llegando gente del campo. Y entonces Marx llegó a la conclusión de que al final esto lleva a una competencia ruinosa entre los capitalistas. Como compiten duramente entre ellos, los salarios siguen bajando cada vez más. Marx analizó en el Capital el empobrecimiento y la revolución del proletariado. Por supuesto, él no se dio cuenta de que los británicos exportaron muchísima mano de obra al extranjero, a Estados Unidos, Australia y así sucesivamente. Eso no provocó una revolución proletaria en Gran Bretaña. Los chinos resolvieron el problema de manera muy elegante, exportando el excedente de producción industrial a Estados Unidos. A cambio, los estadounidenses exportaron bonos del Estado americano a China. Entonces, el economista diría, los chinos tenían un enorme superávit en la balanza comercial y financiaron ese superávit comercial mediante la exportación de capital. Eso fue una simbiosis. Los estadounidenses pudieron concentrarse en el desarrollo del sector financiero. El gobierno federal de Estados Unidos obtuvo dinero casi gratis, no completamente gratis, pero sí muy barato, así que pudo financiar sus gastos entregando bonos a los chinos. Eso fue algo así como consumir sin pagar, de cierta manera. Y Estados Unidos se ha financiarizado y ha expandido el sector tecnológico. Así que en realidad fue una situación en la que todos ganaban. La industrialización en China sacó a mucha gente de la pobreza. China era muy pobre bajo Mao. Con Deng Xiaoping y sus sucesores ha mejorado mucho hasta hoy. Ahí se desarrolló una historia de éxito increíble. Pero en Estados Unidos, algunos se beneficiaron enormemente. Los empresarios tecnológicos, los banqueros, la gente del mercado de capitales, todos aquellos que lograron pasar de los empleos industriales perdidos a trabajos de mayor calidad. Pero hubo un grupo que no lo logró. Ellos perdieron sus empleos industriales y tuvieron que aceptar trabajos en el sector de servicios de bajo salario. Debían trabajar en dos empleos porque el pago ya no era suficiente. Entre estos perdedores había un grupo muy especial. Esos son los trabajadores manuales blancos, así los llaman los estadounidenses. Tampoco recibieron apoyo de los programas del gobierno. Como las minorías en Estados Unidos, llamadas minorías los negros, siempre hay algo ahí. El gobierno de Estados Unidos apoya a todas las minorías establecidas, pero esa clase baja blanca, ellos quedaron fuera. J.D. Vance, el vicepresidente, escribió una autobiografía muy interesante y emocionante sobre eso, porque él viene de esa clase que también, porque estaba especialmente concentrada cerca de las fábricas de autos, también se llamaban hillbillies, porque vivían en las montañas Pelasgian, vivían pero ya no conseguían trabajo. Este desempleo y la caída de los ingresos salariales, como se puede leer de manera muy drástica en Vance, destruyeron a las familias. Su madre era adicta a las drogas, siempre había violencia doméstica y quien lo salvó fue, por así decirlo, su abuela. Y ella fue quien le permitió salir adelante. Estas personas carecían de representación política. Hillary Clinton en la primera campaña electoral contra Trump los llamó los miserables, los deplorables, simplemente no estaban representados. ¿Y Trump? Un magnate industrial, magnate inmobiliario de la costa este, sociológicamente no tiene nada que ver con esa gente. Descubrió a este grupo como un modelo de negocio político, los representa y de hecho logró convertirse en un empresario político enormemente exitoso. Si lo piensas, ser elegido dos veces para la Casa Blanca es realmente impresionante. Hay que decir que mis respetos, esa es la metodología. Y lo, entre comillas, loco de esto es que él ve como una virtud el ser completamente impredecible. Él desarrolló este concepto del trato. Debo confesar que solo he leído resúmenes, pero no su propio libro.
Pero eso también implica que uno siempre intenta hacer negocios, engañar a la otra parte y luego confundirla de nuevo, y así sucesivamente. Y este concepto de hacer tratos, que él considera muy exitoso, ahora lo está aplicando a la política. Pero eso significa que él genera una enorme cantidad de incertidumbre. Y además que él tiene un concepto económico sumamente cuestionable, yo diría que equivocado. Al intentar retroceder el tiempo, es decir, al tratar de ganarse a sus votantes de esa manera, satisfacerlos retrocediendo el tiempo para que vuelvan los empleos industriales. Y él piensa que eso podría lograrse mediante el proteccionismo, a través de aranceles. Como economista diría, eso es una falacia, no funciona. El déficit comercial y de cuenta corriente de Estados Unidos se debe a que los estadounidenses invierten más de lo que ahorran, diría el economista. Eso lleva a un déficit, entonces deberían ahorrar más, pero no lo hacen. Tampoco lo necesitaban porque los chinos y otros siempre les proporcionaban dinero barato. Así que los estadounidenses no tenían que ahorrar. Así que no tendría que empezar por los aranceles. Eso simplemente no funciona y menos aún con las balanzas comerciales bilaterales. Tampoco funciona, cualquier economista se lo confirmaría. En realidad, debería empezar con la balanza de ahorro-inversión. Nadie quiere disminuir la inversión, ya vimos en Alemania lo que ocurre. Así que los estadounidenses tendrían que ahorrar más, pero esa cultura del ahorro se ha perdido. En esa época maravillosa, básicamente se podían importar bienes del extranjero sin realmente ahorrar, simplemente porque el gobierno de Estados Unidos podía endeudarse de manera muy barata y conveniente. Aporta ideas muy buenas. Profesor Mayer, Trump es visto como ultraderechista, pero en economía muchas cosas son bastante populistas de izquierda. Al menos así lo percibo como no economista. Es el primer político occidental que afirma que la globalización ha arruinado millones de vidas y a partir de eso forma su propia narrativa de poder, que tal vez también pueda funcionar, porque al final de cuentas es una narrativa de poder muy de izquierda. Sí, exacto. Usted señala el problema con precisión, ¿no? La percepción de Trump es completamente errónea, porque esta postura crítica frente a la globalización en realidad es ante todo una causa de la izquierda. Y él critica la globalización. Él quiere volver a una mayor autosuficiencia. También quiere, aunque todavía hay debates al respecto, también quiere implementar una especie de impuesto a los ricos para financiar su alivio fiscal para la clase media. Así que sería totalmente incorrecto llamar a Donald Trump de derecha. Le falta todo lo que normalmente se asocia con la derecha, excepto hacer a América grande otra vez, hacer a América grande otra vez. Eso es, por así decirlo, lo que toman como referencia las personas que lo consideran un populista de derecha, pero a diferencia de los de derecha. Luego regresamos a comparar con los nazis y demás. En realidad, él no es belicoso, él quiere terminar con las guerras. Él tiene, como ya acabamos de hablar, conceptos fiscales que en realidad no encajan con alguien de derecha o con un neoliberal. Tampoco encaja muy bien con su séquito. Por supuesto, él otra vez, y ahí vuelve a entrar el cliché, por supuesto, también tiene reclamaciones territoriales. Él se imagina que se podría recuperar el canal de Panamá. Él quiere Groenlandia, quiere incorporar Canadá a los Estados Unidos como Puerto Rico. Eso, claro, uno podría decir que es el típico derechista. Él es una figura llamativa que creo no encaja en el esquema de derecha e izquierda. Estoy de acuerdo, profesor Meyer. Me parecen geniales quienes vienen de otros campos y los currículums poco convencionales. Definitivamente me parece fascinante como persona. No comparto todas sus posturas políticas, ya que varias me resultan confusas, pero al menos creo que él aporta mucho aire fresco a todos esos debates políticos tan estancados. Algo que siempre me he preguntado, cuando un político se para y dice, quiero recuperar sus empleos, ¿por qué se ríen de él en vez de tomarlo en serio? Porque en el fondo tiene una buena intención decir que las empresas también deben producir en algún lugar, incluso en Estados Unidos, para apoyar nuestra economía local. O sea, hay mucha gente en Estados Unidos, incluso gente educada, que no está de acuerdo en burlarse de Donald Trump. Creo que eso es más bien un fenómeno europeo, especialmente alemán.
Nosotros, los alemanes, a menudo nos sentimos como los campeones morales del mundo, y a veces tenemos ideas muy estereotipadas sobre lo que está bien y lo que está mal. Y si alguien no encaja en ese molde, de alguna manera lo consideramos un populista, un loco o algo por el estilo. Bueno, ya habíamos hablado de eso. Él señala los problemas que durante mucho tiempo simplemente se fueron postergando. Los estadounidenses tienen un dicho muy bueno para eso: patear la lata por el camino. Imagínalo así: estás en la calle y hay una lata de cerveza tirada, solo la pateas hacia adelante. El problema es la lata de cerveza se sigue pateando, no se recoge ni se desecha correctamente. Todas las administraciones anteriores en Estados Unidos estuvieron involucradas, solo pateando la lata. Eso empezó con Obama. Obama señaló muchas cosas, por ejemplo, la falta de contribución de los europeos a su propia defensa. Él se quejó, pero realmente no lo impuso con mano dura, por así decirlo. Joe Biden. Joe Biden es responsable de esta política fiscal extremadamente expansiva que ha hecho explotar la deuda pública. O sea, no solo él, pero él lo llevó más allá con su ley de reducción de la inflación, que en el fondo es una política de subsidios para energías renovables y que ha impulsado la inflación, al contrario del título de esta ley. Así fue. Cuando Estados Unidos ya estaba sobrecalentado, él impulsó otra expansión fiscal. Todo economista diría que eso no debe hacerse. Desde esa perspectiva, Trump no es el principal responsable, pero sí tiene algo de responsabilidad por su mandato previo. Pero él no es el principal responsable ni el único responsable de la creciente deuda nacional de Estados Unidos. Otros presidentes también han contribuido mucho a eso. Hace un momento habló de los perdedores de la globalización. Mi primer impulso fue pensar en el muro de contención y en la AfD. También mencionó el término cesta de deplorables, es decir, un montón de personas lamentables. Y ese es el momento en que la élite empieza a desvincularse del pueblo y luego utiliza ese tipo de términos. Porque eso y el cordón sanitario son muy condescendientes. Decir, no hablamos con el 30 o 40% de las personas porque simplemente no comparten nuestra ideología. Así que en eso tiene usted razón. Creo que lo que ha pasado es que las élites realmente se han alejado de los, entre comillas, ciudadanos normales. En Estados Unidos se puede ver eso especialmente en las universidades, sobre todo en las universidades de élite, el wokismo. Eso es todo lo que se ha puesto de moda en los últimos años, décadas. O sea, destacar a las minorías sociales, es decir, no importa el individuo en sí, sino la pertenencia al grupo. Se hizo mucho en las universidades, especialmente en Estados Unidos. Teoría crítica de la raza. Eso significa que en realidad todo blanco es culpable de la miseria, de la desventaja de las personas. O igualdad de género. Ahora hay que ir y favorecer a las minorías que antes estaban desfavorecidas. Eso, claro, molesta a muchos. Hay una escena muy bonita en la autobiografía de Vance. Lo logró porque su abuela siempre lo animaba a estudiar y de hecho logró graduarse de la preparatoria. Y luego incluso fue aceptado en la Universidad Estatal de Ohio. Y no es una universidad de la Ivy League, sino una universidad sólida en un estado. Regresa a casa y le dice a su abuelo: ya tengo la aceptación. Y él le dice: hombre, ¿cómo lograste eso? ¿Te hiciste pasar por negro o latino? Para la gente eso no era comprensible que uno lo lograra por sí mismo, sino que prácticamente había que darles a las élites alguna razón para que siquiera te prestaran atención. Y ese wokismo y la cultura de la cancelación también los importamos de Estados Unidos. Todas esas cuestiones de género están exageradas. Por supuesto, la igualdad es esencial en cualquier estado liberal, pero lo que importa es el individuo, no el grupo. El individuo es lo importante. El individuo no pierde su identidad por tener un determinado género o un origen específico. Eso nunca debe valer más que el individuo. Y ahí mucha gente dijo: eso no puede ser, no podemos seguir así. Y por supuesto buscaron a alguien que lo nombrara. Y Trump aprovechó completamente esa situación.
Ahora vemos cosas como, por ejemplo, la retirada de fondos a Harvard, la Universidad de Élite, un gran alboroto. Cuando hace unos años hubo una campaña llamada Defund the Police, los de izquierda no dijeron nada, pero ahora que se trata de quitarle fondos a Harvard, de repente hay un gran escándalo. ¿Qué está haciendo él? Pero también hay que saborear el dato de que el patrimonio de la Fundación de Harvard es de 53.000 millones de dólares. Alguien podría pensar que tal vez no requieren tanto dinero del Estado. En otras palabras, él expresa algo que ha movido a mucha gente. Así es como dice esa distancia entre las élites y el ciudadano común. Eso también se puede ver aquí, lo tenemos nosotros. Todos hablamos mucho de la burbuja de Berlín. Hay algo cierto en esa imagen. Hay personas que se han acomodado muy bien en el Estado, reciben dietas altas. Si logran llegar a un cargo ministerial, tienen limusinas del Estado, viajan en aviones privados, bueno, aviones del gobierno. Eso sí que está genial. Los ciudadanos comunes se preguntan si realmente trabajan por nuestro interés o solo por el suyo propio. Muchas veces ellos entraron gracias a ciertos grupos de presión, por así decirlo. Hay personas activas que entran ahí y tienen ideas específicas. Esto es evidente en los verdes que han creado varias organizaciones no gubernamentales a su alrededor. Y luego vienen y dicen, bueno, nosotros sabemos cómo debe vivir la gente. Sabemos, a diferencia de la mayoría, cómo deben ustedes calentar sus casas. Seguro que no con gas, petróleo o cualquier otra cosa. No necesitan una bomba de calor. Sabemos cómo deben hablar. Tenemos que cambiar la forma en que normalmente se relacionan entre ustedes. Y además está la radiodifusión pública que les muestra eso a las personas cada noche cuando prenden la televisión. Y luego uno dice, ya tuve suficiente, ya no tengo ganas de esto. Y entonces, por supuesto, eligen a personas completamente diferentes, a los llamados populistas. Eso incluye en Estados Unidos a Trump, en Francia a Marine Le Pen y en Alemania a la AfD. Cuando uno dice, quiero que eso cambie, pero en la política establecida, la voluntad de cambio es baja y luego hay cárteles, luego los llamados partidos democráticos. Ni siquiera sé por qué se ponen esa etiqueta, por qué la usurpan, pero se llaman a sí mismos democráticos y llaman a los demás no democráticos. Y levantan muros de contención. Y luego tenemos partidos que obtienen más del 20% de los votos, como la AfD, y de repente todos ellos supuestamente no son democráticos. Entonces, los votantes también son de alguna manera no democráticos. Y si seguimos con eso, hablando de muros de contención, al final terminan con un cartel del establishment que excluye a todos los demás. Y eso, por supuesto, es algo que preocupa a mucha gente. Y eso divide a la sociedad. Acaba de mencionar un punto muy importante. Leí algo hace poco. En el fondo da igual quién gobierne. No se debe confiar ni en el revolucionario ni en quienes parecen políticamente correctos. Al final uno debe confiar en sí mismo. Ese es el verdadero acto de rebelión porque las relaciones de poder y propiedad tras los partidos no se tocan. Siempre me he preguntado, ¿es eso cínico o simplemente es la verdad sobre el poder del capital? Al final el capital solo busca rendimiento y no tiene límites. Y básicamente los partidos que están en el poder ahora no son más que marionetas de los actores que están detrás. Bueno, no sé si se puede conectar directamente esta línea, entre comillas, con el capital, porque detrás de ellos en realidad no están tanto las asociaciones industriales, sino que especialmente en el ámbito de la izquierda verde hay muchas organizaciones no gubernamental detrás de ellos. Entonces, son grupos de activistas que influyen en la política. Antes tal vez era válido decir que los capitalistas dominaban la política, pero aquí en realidad veo que la economía tiene poco que decir. Ellos tienen que ajustarse a lo que hay. A las empresas automotrices se les impone. Ahora solo hace eléctricos. Pero la gente no quiere eléctricos porque las estaciones de carga no están realmente disponibles y porque la autonomía es problemática. Pero no se imponen. En realidad yo lo veo al revés. Ellos tienen miedo de la política. Muchos ya ni siquiera se atreven a decir realmente cómo son las cosas.
Por ejemplo, los objetivos climáticos. Cualquier ingeniero le dirá, eso no funciona, no lo vamos a lograr. Pero se ponen en las leyes y el Tribunal Constitucional incluso les da una especie de rango constitucional a lo que está escrito ahí. Pero hable con los técnicos, ellos dicen que eso no funciona. Y entonces ocurre ese alejamiento de esa burbuja política de la realidad. En ese sentido, lo que realmente necesitaríamos, creo yo, ahora no es tanto una campaña anticapitalista. Eso es lo que quiere la señora Reichinek. No entendí muy bien a qué se refiere realmente. Ella quiere el socialismo de la República Democrática Alemana o el totalitarismo chino, pero todavía no nos lo ha explicado. Entonces creo que ese no es nuestro problema, que ahora volvamos al socialismo. Nuestro problema es que no obligamos al Estado a garantizar un orden jurídico que le dé al individuo el mayor marco posible de libertad. Y ese orden jurídico solo debe limitar la libertad del individuo donde la libertad del otro se vea afectada. Así que la libertad absoluta no existe. De otro modo, cualquiera diría que puede hacer lo que quiera, incluso matar o robar, y eso no es aceptable. Necesitamos reglas claras que limiten la libertad de uno donde toque la libertad del otro. Pero el Estado no debería decirle a cada persona lo que tiene que hacer o cómo debe actuar. Creo que eso es lo que está mal en nuestra sociedad. Tenemos demasiadas personas que creen que saben más que la gente común. Y esas personas buscan entrar en la política, quieren imponer sus ideas a los demás y entonces los demás empiezan a rebelarse. Y eso, a su vez, abre espacio para modelos de negocio políticos de los llamados populistas. Buen razonamiento. Usted comentó que el sistema monetario se ha descontrolado y el dinero barato fue muy moderno en el pasado. Política monetaria expansiva. ¿Por qué ningún político habla abiertamente de eso? ¿Porque es demasiado incómodo? ¿O porque, claro, simplemente se puede imprimir dinero nuevo y luego cargarle la deuda a las futuras generaciones, repartiendo regalos así? Sí, nosotros también lo tuvimos. Gracias a la globalización, de la que ya hablamos, pero también al avance tecnológico, entramos en los años 90 en una época en la que la inflación era estructuralmente baja. Eso recuerda a la época del siglo XIX durante la Revolución Industrial. En esa época hubo fases de deflación, pero era una buena deflación. Las cosas se volvían más baratas para la gente, podían permitirse más. Ahora, nuestros bancos centrales, en lo que yo considero una confusión de conceptos, se han fijado objetivos de inflación positivos, 2%. Para los economistas que están viendo ahora, yo diría, esta idea de que la inflación debe ser positiva, de que el dinero, el poder adquisitivo del dinero siempre debe disminuir, eso surgió a raíz de la Gran Depresión. Se independizó en la teoría de John Maynard Keynes. Ahora tuvimos esta deflación positiva y los bancos centrales querían aumentar la inflación, pero no pudieron realmente porque los bienes se volvieron más baratos y siguieron bajando las tasas de interés. Eso sí llevó a la inflación en otros mercados, como los mercados de activos, bienes raíces, acciones y así sucesivamente oro, pero no a la inflación de bienes de consumo, que era el objetivo que se habían propuesto. Como si yo dijera, como efecto secundario, también allanaron el camino para una cultura en la política financiera estatal, en la que parecía prácticamente ilimitado hacer felices a las personas a través del endeudamiento. La política financiera del o lo uno o lo otro, es decir, de establecer prioridades, de sopesar que cada uno de nosotros debe hacer. Con presupuesto limitado, debemos decidir entre comprar una cosa u otra. Pero no, no compro siempre todo lo que quiero. Esa política de elegir entre una cosa u otra, que era importante en tiempos de poco dinero, se ha perdido. Ahora hay una cultura de tanto esto como aquello. Olaf Scholz lo expresó muy bien durante la campaña electoral, cuando dijo que no era correcto enfrentar el gasto social con el gasto en defensa e inversiones. Necesitamos todo. Necesitamos un estado de bienestar fuerte. Necesitamos más defensa. Necesitamos más inversiones en infraestructura. Todo debe estar presente.
Si aplicas una política de tanto esto como aquello, entonces tienes que endeudarte enormemente. No hay otra manera, ¿no? Si te endeudas enormemente, entonces la tasa de interés debe ser muy baja. Si la tasa de interés es cero y puedes refinanciar tus deudas siempre, cualquiera podría hacerlo. Podríamos pedir prestado 1 billón sin problema, sin pagar intereses, y al vencimiento pediríamos otro billón. Entonces, esa cultura se ha infiltrado en la política, pero ahora, con la pandemia, la inflación regresó. Se acabó la buena época en la que los bancos centrales podían bajar siempre las tasas de interés y el dinero estaba libre para el Estado. La inflación llegó. Con el regreso de la inflación también regresaron las tasas de interés y ahora el dinero ya no es gratis. Ahora la política tiene que acostumbrarse de nuevo a pensar en categorías de uno u otro, pero ellos todavía no lo han entendido. La deuda sigue aumentando, por ejemplo, con los fondos especiales que ahora también ha creado el gobierno de Merz, pero los mercados se están poniendo nerviosos. Los mercados han entendido que la época del tanto esto como aquello se acabó. Ahora se necesita de nuevo o una cosa o la otra. Y ahora realmente ya no quieren financiar esta política de endeudamiento ilimitado de los estados. Por eso los mercados de bonos tambalean. Los rendimientos están subiendo en todas partes. A veces, de hecho, ocurre una especie de sacudida en el mercado. Pero los políticos aún no lo han entendido. Lo que realmente debería hacer ahora es decirle a los mercados, estoy estableciendo nuevas prioridades, estoy trabajando para reducir la deuda, pero nuestro nuevo gobierno aún no ha hecho eso. En su acuerdo de coalición incluyó a todos los que ha pospuesto las preguntas urgentes e importantes para el futuro. Se creará una comisión para reformar el sistema de pensiones. Sabemos que no podemos seguir así. La pensión está casi en quiebra, pero otra vez lo están posponiendo, pateando el problema hacia adelante. Seguro de cuidado, los responsables dicen ya no podemos seguir, ya no tenemos dinero. El Estado ha dado cada vez más prestaciones, ya no se puede financiar. Reforma de salud. Todo el estado de bienestar se ha vuelto tan poderoso porque se vivía bajo el lema de tanto esto como aquello, que ahora casi no queda espacio para otra cosa. Y el gobierno actual intenta resolver este problema creando estos enormes fondos de deuda. Quizá eran necesarios porque ahora hay que actuar rápido. El siguiente paso es reestructurar el presupuesto de forma fundamental, y si lo ven yo lo revisé paso a paso. Hay cosas pequeñas en las que pueden ahorrar. La pregunta es si la ayuda al desarrollo realmente es tan efectiva, si todo el dinero que gastamos en todo tipo de organizaciones internacionales está bien invertido, pero esas son cosas pequeñas. Si miran el presupuesto federal, hay una partida muy grande. El gran peso es el estado de bienestar. Y si no le entran a ese y ahorran ahí, nunca van a lograrlo. Por eso es correcto decir ahora que no podemos seguir así con el subsidio ciudadano. Ese ya es un primer paso, pero eso todavía no es suficiente. Aún falta que pase mucho más. Y si no pasa nada, entonces tendremos un gran problema, porque entonces el mercado se negará a comprar los bonos que los estados tienen que emitir. Y entonces se dirá, como se ha hecho tantas veces en la historia, si el mercado no compra nuestras deudas, entonces obligamos a los bancos centrales a comprarlas, y lo hacen con dinero recién impreso. Y entonces la inflación resuelve el problema por nosotros, pero lo hace de una manera en la que todos salimos perdiendo, y eso no es precisamente deseable. Estoy totalmente de acuerdo. Mencionó la consolidación fiscal y el colapso del sistema social. Básicamente, se nos avecina una inminente reorganización del sistema financiero. Eso ocurrirá de manera pacífica, ya que los recortes siempre son al final muy desagradables. ¿O habrá algo así como un gran reinicio o tal vez alguna guerra que nos quieran atribuir de nuevo